compañera que de todas maneras le pregunté, ¿usted tiene, si acaso tiene alguien que puede interpretar mi inglés al español? Y dijo, ¿tiene lápiz? Dije, sí, escribe este nombre, Sale Arias. Entonces me dio su teléfono, yo no tenía quién era. La llamé, poquito me llamó, hermano Ken, qué mucho gusto de escucharle otra vez. Mis niños, tía Sale, su maestra en la escuela de Medellín, los 6 años que vivimos allá, de todo, ella, de mi sorpresa, y ahora tengo otro libro en pensamiento. Leo Vigildo León encontró 4 malocas en las Amazonas de ticunas que no habían entrado a la civilización. Y alguien sugirió que debo escribir otro libro acerca de ellos y lo que él ha encontrado. Y entonces yo dije, no puedo, otro libro, no, por favor. Entonces, una mañana desperté con el título, Otro día en las Malocas. ¿Cómo sería si un colombiano o yo podría entrar y vivir con ellos una semana, un mes? ¿Qué serían las diferencias? Viven de los pescados, de los animales de la selva, muy inteligentes en eso. Dije, ok, Señor, yo estoy dispuesto, pero Leo Vigildo tiene que proveer la información y comenzamos con eso. Entonces, bueno, para mí es un gozo tremendo tener a esta maestra de mi familia. De todas maneras, escuche bien. Si hay alguien aquí esta mañana que está sufriendo acerca de su pasado cuando estaba en el mundo de pecado, yo tengo amigos ya que estaban peleando culpabilidad. Tengo un amigo en mi iglesia que encontré hace unos 3 y su papá y su mamá, los dos eran alcohólicos. Y me contó todas las historias de su niñez, de golpes, acusándole de cosas que no hizo. Una niñez horrible. Y eso siempre, cada vez, aunque fue algo asombrante, yo no sé cómo aguantó. Y de todas maneras, esos 2 alcohólicos llevaron los niños a la iglesia como niños. Yo no sé cómo sucedió. De todas maneras, yo comencé a aprender cosas en mis años 80 que yo aprendí los versículos en mi niñez. Yo me convertí a los 17 años y aprendí muchos versículos que no entendía. Si tiene lápiz, tal vez si quiere escribir este libro o esta cita de la Biblia, 2 Corintios 5:21. 2 Corintios 5:21. Y así es lo que dice. Es muy corto el versículo. Al que no conoció pecado, voy a leerlo, estar seguro. Al que no conoció pecado, es Jesús, ¿verdad? Por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién? Dios el Padre.
vio a su hijo sacrificado en la cruz, ¿verdad? Y cuando él vio todo eso, cuando eso sucedió, después él decidió por nosotros, yo, con mi pasado y todo, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, si entiendo bien lo que dice esto, Dios vio lo que Dios hizo y decidió que Cristo tomó mi lugar, tomó mi pecado y por eso me puede perdonar. ¿Lo merece? ¿O merezco? No, tampoco usted. Pero Dios el Padre, viendo eso, decidió, no me consultó a mí, yo hubiera dicho, eso no es justicia, eso no es justo, que un inocente muere por el culpable. Y entonces encontré en el libro de la Biblia que yo evitaba muchas veces de estudiar, pero alguien me apuntó esto, Levítico 16:10, y todo ese capítulo. Y le voy a contar lo que pasó en ese libro. Cada año Jesús mostró a Israel y el sacerdote buscó 2 animales de sacrificio. El sacerdote confesó, impuso las manos, y usted lo puede leer eso cuidadosamente después. Él impuso las manos sobre el primero y echaron suertes. Tal vez ha escuchado esta historia. Entonces, echaron suertes al que iba a morir por los pecados de ese año de Israel, fue sacrificado. El segundo, eso es lo que quiero preste atención. El segundo, el mismo proceso. Delante del sacerdote, impuso las manos, confesó los pecados de Israel de ese año. En mi país, no sé cómo es aquí, pero los niños tienen lo que es show and tell. O sea, la maestra enseña a los niños a escoger algo de su vida. Trae algo que significa, fue un show and tell, traerlo y hablar de eso. Entonces yo creo que eso es lo que Dios hizo para Israel. Cada año un show and tell de cómo el inocente muere por el pecado. Y los pecados de Israel fue cubierto por ese año. Cada año tenía que hacerlo para que no olviden. Entonces, confesó y ese animal inocente, no ha hecho nada malo, fue llevado al desierto. Dicen que cerca de Jerusalén hay un lugar, un desierto, y en la Biblia en español dice Asasía. Quiero que lea en su Biblia, en Levítico. Hay una palabra, es en versículo 10, Azazel. Y no dice, como dice en inglés, el scapegoat, un animal
toma los pecados de los israelíes pecadores y aquí está el secreto. En mi estudio encontré que ningún israelí fue permitido hacer contacto con ese animal. Sabían que muere. Lo sueltan, no lo matan. Y nadie sabe cuándo murió de sed, de nada de comer, o los lobos lo comieron. Saben que murió, pero el israelí no sabía. Nunca nadie sabrá cuándo y cómo murió ese animal inocente. Pero ¿qué significa eso para nosotros en 2024? Significa eso. Si usted, preocupado, pensando, meditando, ¿quién me dio ese niñez tan malo? ¿Por qué lo hicieron? Y si están vivos, hacerlos confesar su culpabilidad y pedir perdón por el daño que hicieron esos niños. Mi esposa, que yo decidí que Dios me la dio como una ayuda idónea, tenía un problema. Su papá murió cuando ella tenía 7 años. ¿Se acuerda de él? Era un predicador de los presbiterianos y tiene buenas memorias, pero la mamá después se casó otra vez. Ese padrastro, mi esposa tenía una hermana menor, nunca dejó esas 2 niñas con ese padrastro. Y me confesó que fue vida de condenación, de ridículo, de maltrato de palabras, tratando de desmoralizar las 2 niñas. Y después, cuando ella tenía como 35 años, el Señor, el Espíritu Santo, tú tienes que perdonar a ese padrastro. Pero, ok, Señor, yo sé que tengo que perdonar, pero no lo siento. Perdón, Señor, lo perdono al Señor fulano de tal. Y no sintió nada. El mismo sentir de resentimiento, de desprecio a ese hombre. Y me dijo después, no me dijo nada cuando estaba casado varios años. Y dijo el segundo día, se despierta, Señor, por la fe, en obediencia a ti, yo lo perdono al Señor tal. Tercer día, lo mismo, no sentían nada. Dice que hizo eso pura obediencia a Dios. Señor, yo sé que no puedo seguir odiando esa cosa, esa persona. Día 30 llegó, Señor, no siento nada. El próximo día hizo lo mismo. Y dice que no puedo explicar lo que pasó. Un cambio interior. Estoy libre. Eso se fue. Es como se lo quita. Todo ese problema está resuelto. 30 o 31 días sufrió eso y a fin libertad. Libre.
Ahora, la Biblia dice que debemos dar gracias a Dios en todo. No por todo, en todo. Cuando vivimos en Vianney hace unos años, a veces recibíamos 30 hasta 40, 45 estudiantes y siempre venían 4 o 5 de damas, de jóvenes. Y una cosa sucedió secretamente a mí, no sabían nada. Dios le había dado una manera de detectar entre esas jóvenes una joven abusada en su niñez. Y de pronto comenzó a darle consejo. Y yo sé que eso fue una de las historias personales. La Biblia dice que usted no puede vivir con Dios con secretos así, pero les enseñó a perdonar por la fe, aunque tome un mes de hacerlo. Hermanos, ¿qué significa? ¿Por qué le digo eso? Porque cuando Jesús fue nuestro animal inocente, muriendo por los pecadores, Él llevó ese animal al desierto y nadie fue prometido a hacer contacto. No pueden decir, yo voy, eso no es justo, voy a rescatarlo antes que muera, voy a tomarme como mi animal de la casa. No es permitido. Tampoco es permitido por Dios de ir a un consejero del mundo a ver si quién lo hizo y por qué lo hizo. Y voy a hacerle, obligarle a confesar su pecado. Por eso digo, y la respuesta a esa pregunta es, si usted está peleando con su pasado, está equivocado. ¿Por qué? Tiene que dejar eso con Dios. Lo que sintió hacia esa persona y todo con esa pelea hay que dejarlo con Jesús y caminar libre. Pero la Biblia dice que viviendo la vida cristiana es una vida de fe, ¿verdad? La obra ya está hecha. Tus pecados están quitados. Y usted sabe, Salmo 103, versículo 12 creo que es, tan pronto ha dejado sus pecados afuera de usted, ¿qué tan lejos? Desde el oriente hasta el occidente. Busque ese versículo, Salmo creo que 103, versículo 12. No dijo del norte al sur. Entonces, estudie eso a ver qué pasa. Dice los científicos que el mundo es como 25,000 millas afuera redondo. Del norte, en mi imaginación, yo comencé a caminar de Kansas City y llegué al sur del polo. Siguiendo caminando, estoy caminando hacia el sur. Allí ya llego, ya comencé a caminar por el otro lado, al norte. Encontré el norte. Pero comienza donde aquí encuentra el Pacífico para China y sigue caminando y según yo entiendo, nunca encuentro la otra dirección. O sea, Dios ha quitado
Y hay versículos que quiero que busque en su estudio. Voy a ser una maestra dejando para los próximos días una tarea para hacer. Comenzando con Hebreos 4. Hebreos 8:12. Primero de Juan 1:9 y Salmo 103:12. Y eso prueba lo que Dios dice que hizo, que Dios el Padre, viendo todo, quitó, perdonó nuestros pecados, un perdón perfecto, y ahora Él, recordándoles cada año que esas cosas del pasado tienen que dejarlos, que Él los lleva al desierto y desaparece. No es permitido estudiar por qué me hicieron eso. Voy a hacerlos confesar. Seguramente hay personas aquí que todavía están peleando sobre su pasado. Libertad es posible. Yo quisiera tomar el tiempo de decirle de mi pasado. Yo fui criado en un hogar cristiano. Y mi pecado fue diferente. Gracias a Dios, no me metí a las cosas tan serias. Pero un día, en mi rebelión de juventud, mi mamá y yo tuvimos una contienda. Una mamá que había criado 5 hijos durante la Gran Depresión y nadie sufrió hambre. Muy trabajador, muy santa, no era perfecta, pero una mujer sacrificial durante la depresión. Pero yo como joven rebelde dije, mamá, yo estoy cansado de esta vida tan estricta, tan recta. No puedo enseñar esto. Tú no puedes ir a una película. Tú no puedes fumar, no debes tomar nada de estas cosas. Siempre me diciendo lo que no puedo hacer. Mamá, estoy cansado de esta clase de vida. Salgo y lo peor, no pienso volver nada, nunca. Abandoné, tomé mi carrito, comenzó mi viaje a El Paso, Texas, donde uno de mis hermanos mayores estaba en el ejército. Claro, mi conciencia, porque yo había aceptado a Cristo un poquitos días antes, pero todavía esa rebelión estaba ahí. Ese domingo en Texas me llevaron a una iglesia. No sé qué pedir, mi conciencia me estaba molestando, una tormenta en el viaje. Yo había insultado, yo había herido a mi mamá. Y me aceptaron, hicieron una invitación. Yo fui al altar y aunque creía en un hogar cristiano, no sabía qué decir a Dios. Un hombre que nunca había visto se arrodilló, abrió su Biblia, Romanos 10, 9 y 10. Me dijo, ¿usted cree que Jesús es el Hijo de Dios?
Yo dije, sí. Usted puede decir, te acepto como mi Salvador. Sí. Lo hice. No sentía nada de emoción, tan seco como antes. Fui a la casa y cada vez que cuento esta historia, casi tengo ganas de llorar. Abrí los ojos, el cielo más azul, las flores más brillantes, la grama más verde, todo nuevo. No puedo explicar. Señor. Y gracias a Dios, tuve tiempo después de ir y pedir perdón a mi mamá. Durante mi tiempo de misioneros, mi mamá se envejeció y yo fui a visitarla. Y le dije, vengo a visitarle. Y comenzó a hablar. Usted sabe que uno de nuestros hijos es misionero, está en Sudamérica, no sabiendo quién era yo. No tenía nada de ser tan herida. Yo salí, busqué un lugar para llorar. Dije, Señor, yo no entiendo. Ella, cuando yo salí, parece que ella no tenía nada de ofensa contra mí. Dios me dio una madre así. Pecador joven, si usted está rebeliando en contra del lugar que Dios creó y está en rebelión, si usted tiene una mamá que está orando por usted, Dios es muy inteligente. Él te ama. Yo traté de huir de Dios. Dejé de asistir a la iglesia por unos 6 meses. No leía la Biblia. Estaba herido contra unos pastores líderes que yo pensé que estaban haciendo mal. Yo sé que fueron las acusaciones, pero cuando yo me arrepentí de eso, dije, Señor, porque nunca he escuchado una voz audible de Dios, pero una pregunta vino de Jesús. ¿Yo te he herido? ¿Yo te he mentido? No, Señor, contigo. Gracias por lo que tú has hecho. Arrepiéntete. Y lo hice. Estoy diciendo, no deje falta de perdón entrar a su vida en contra a nadie. Es una carga que no tiene que llevar. Ahora, estudie más de ese animal que murió allá en el desierto y el israelí no fue permitido hacer contacto. Otra cosa, volvemos a ese versículo que leí. Al que no conoció pecado, Dios decidió, sin consultarle a usted, que Él cuando... permíteme decir cómo encontré esto. Cuando yo comencé a buscar a Dios, vine con esto. En el Nuevo Testamento escuché la mente de Cristo. Eso fue empatizado a mí. Tú necesitas la mente de Cristo. Y yo miré la cosa y Pablo dice que debo tener la mente de Cristo. Entonces, no, eso es imposible. Yo no puedo pensar como Dios. Dios es Dios.
Yo no puedo pensar como ellos, pero comencé a cambiar mi manera de pensar. Porque en ese momento yo sentía que yo soy un pecador salvo por la gracia de Dios, pero yo sé que voy a mentir otra vez. Porque mentir parece que fue mi hábito. ¿Y cómo lo comencé? Mintiendo a mi papá para evitar el castigo. Porque si me encontró que hice algo malo, me iba a castigar. Y en esos años, como niñez, yo tenía 3 hermanos mayores y él encontró algo que alguien de los 4 había hecho. Nos reunió. ¿Quién lo hizo? Y si no confiesa el culpable, le voy a castigar a todos, los 4. Y afuera hay un árbol de durazno. Usted conoce un árbol de durazno, no hay una parte suave y sin esos. No era un instrumento bueno para recibir un castigo. Miel. Y todos, yo todavía no sé quién lo hizo, pero no fui yo. Y yo no quería. Pero en los lugares donde sí fui culpable, yo fui culpable y suficiente para mentirle y escapar el castigo. Y creo que como llegó como un vicio mío. Y cuando explico eso, explico esto. Supongo que yo, pecador, en mi juventud comencé a robar bancos. Primero fue éxito imaginario, no lo hice. Robé el segundo, no me cogieron. 4 veces me cogieron, me pusieron en la cárcel por 40 años. En los 40 años en la cárcel acepté a Cristo. Entonces encontré al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado, Dios me perdonó. Ahora cuando Dios me mira, Él me ve totalmente inocente y tan santo como Jesús. Salgo ahora a la vida normal. Tengo reputación de robar bancos. Entonces, digamos que yo hubiera ido al juez, decir, Señor, en el castigo acepté a Cristo, soy inocente, puedo, estos años, tengo 10 años más, digamos, ya soy inocente, ¿puedo salir? Dios dice que soy inocente, ¿puedo salir? ¿Qué va a hacer el juez? Reírse de mí. Tienes que cumplir, si es necesario, el resultado. Tengo que, esos 4 bancos tengo que pagar en cuanto a este mundo. Pero Dios, porque eso fue la pregunta, dice, Señor, cuando usted me observa, ¿qué ves? Porque yo siempre estaba pensando, entonces Cristo me preguntó, ¿y por qué aceptó a Cristo? Primeramente, escapar el castigo del infierno. Algo para mí. ¿Qué beneficios hay? Lo acepto porque yo creo que Él me puede sanar, yo creo que puede guiarme, puede ayudarme en muchas partes. Yo lo acepto por los beneficios para mí. Ahora, mi vida en la mente de Cristo está comenzando
a pensar al revés. ¿Qué Dios piensa cuando me observa? No solamente soy un pecador aceptado, perdonado por Dios y mañana voy a pecar otra vez. ¿Qué dice 1 de Juan 1:8 y 9? Si confesamos nuestros pecados, primero, ¿verdad? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y, escuche eso, limpiarnos de toda maldad. ¿Qué? Eso es lo que me pasó. Las mentiras. Yo no los casi, a veces hay tentación, pero nunca, no estoy mintiendo. Dios me sanó, me hizo pasar eso. Ojalá que entiendo lo que estoy diciendo, hermanos. Yo dije, Señor, cuando tú haces un plan de salvación, tú haces una cosa completamente perfecta. En el comienzo, perdón para siempre. En la vida diaria, el Espíritu Santo me limpia, me sigue enseñando cómo vivir la vida cristiana. El Espíritu Santo está aquí en este mundo para cumplir la obra de Jesús, ayudándonos en la vida. Y mientras estoy aprendiendo, Dios me ve como perfecto como Cristo. No porque lo merezco. Sí, hermanos, yo decidí, yo era cristiano todos esos años, pero si yo hubiera sabido lo que sé ahora, lo que Él me ha enseñado, el pasado está, ni estoy permitido investigarlo. Y en cuanto a la eternidad, entiende bien, cuando Dios hace algo, ahora, hay un punto, la Biblia habla de la persona cristiana que decide libremente decir, yo no creo en Dios, yo no creo que existe, la palabra es apostasía, pero para mí, y pierde su salvación, pero eso es cuando él decide, es una cosa muy extrema, porque Dios es tan misericordioso. Vamos a orar. Y usted no tiene que decir a nadie más, pero está llevando la carga, está peleando con el pasado. Dígale, Señor, lo dejo en tus brazos. No me contiendo con eso más. Padre Santo, gracias por este versículo. Ayuda a cada persona a aprender el significado de lo que tú hiciste, una salvación perfecta y no más. No más voy a culpar a mi persona, no voy a culpar a ningún otro ser hermano. Estoy libre con esos detalles de la vida y voy a vivir. Porque esto que está esperando Dios de mí, adoración, es la base espiritual de adoración y alabanza. Dar gracias a Dios.
Dios les bendiga grandemente y el Señor le guía en todo. Amén. Amén. Aleluya.